Clases en casa con el profesor Alan Quevedo. Clases de inglés con el profesor Fernando. ¿Cómo están todos? Good morning. Good morning, teacher. Good morning. Good morning. Muy bien, bueno, ahorita voy a pasar rápido la lista, nada más para pues saber quién está. Y creo que ahorita ya pues está conectando la última gente. Ok. Gerardo Rafael. Axel Roberto Valderas. Presente. Johan Gael Benito. Presente. Jonathan Alejandro Blanco. Buenos días, teacher. Soy Gerardo. Buenos días. Presente. Gracias. ¿Quién dijo presente? Jonathan Alejandro. Sí, ¿verdad? Ok, gracias. Nerida Janet. No. Ante Gustavo. Fernando Blanco. Ever Alejandro. Jonathan Alexis. Presente, teacher. Ariel Alibet. Yaretsi Marisol. Austin Eliel. Anthony Damián. Daira Cristal. Diana Elizabeth Hernández. Gracias. Hiromi Noemí. Dana Isabela. Presente, teacher. Gracias. Devani Yamilet. Presente. Wendy Manuel. Santiago de Jesús. Justin Antoine.
Carol Jimena. Presente. Gracias. Dayana Geraldine. Ok. Ana Yancín Guadalupe. Presente, maestro. Fátima Osorio. Presente. Muy bien. José Fernando Rito. Jonathan Eduardo Rodríguez. Presente. Juan Ramón Santos. Mm, Eliud Emiliano Segovia. Damián Tadeo. Ricardo Torres. Presente. Neri Janet Vázquez. Elena Beatriz Vázquez. Presente. Jorge Said Vélez. Presente. Muy bien. Y Rosa Valeria Zúñiga. Ok. Creo que llegó una persona más. Llegó Wendy. Entonces, aquí está. Muy bien. ¿Alguien puede decirme en qué nos quedamos la semana pasada? ¿Alguien puede recordármelo? ¿Qué estuvimos viendo? El abecedario. El verbo to be. Ok, excelente. El abecedario, el verbo to be. ¿Vimos algo más? Los pronombres. Exacto, exacto. Los pronombres en inglés también. ¿Les parece si alguien me los recuerda rápidamente? O bueno, no solo a mí, también a todo el grupo. Nadie los tiene. Profe, disculpe, son los de it, yo, ate, it, she, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces son it, yo, ate, it, she, we, yo, they. Muy bien. Sí, exactamente, son estos. Nada más hay que cuidar un poquito la pronunciación, pero precisamente son los pronombres. Si quieren, vamos a darle una última revisión. Ok. Entonces, para decir yo sería I. Ok. Esto se pronuncia como I. Que por cierto, pues así vimos en el abecedario que se pronuncia la letra I. Sería I, you, he, she, it, we, you y they. ¿Ok? ¿Alguna duda con la pronunciación? ¿Algo que no haya quedado muy claro? Muy bien. Bueno, a continuación también vamos a recordar un poco el verbo to be, creo que quedó claro. Aquí lo tenemos. Que es nada más, pues, la forma de hacerlo, que es el subject, el sujeto. En este caso usamos los pronombres. La conjugación del verbo, que nada más tenemos tres, sería am para I, is para he, she, and it, y are para you, we y they.
Y el... Maestro, Ajá, adelante. lo vamos a anotar eso. Sí, sí, de hecho, bueno, esto lo vimos en la clase pasada, pero si lo puedes, si no lo tienes, intenta, pues sí, anótalo rápido. Y pues si a alguien se le alcanza, se le termina pasando, pues igual yo le voy a terminar pasando esta presentación a su profe. De hecho, se me olvidó pasarla la semana pasada, pero esta semana sí se la paso. No sé por qué. Ahí le aviso que se las pase a ustedes también. Y bueno, lo siguiente sería el complemento. Y como vimos, pues el significado del verbo to be o del verbo be es ser o estar, que se puede utilizar para diferentes cosas, como por ejemplo la edad. Entonces, pues la traducción literal sería como yo soy de estos años o yo estoy en estos años, pero en inglés pues no se puede, o sea, no se puede traducir literalmente al español porque no tiene mucho sentido. Entonces, cuando queremos decir yo tengo 15 años, ¿no? Sería I am 15 years old, que es algo que vimos la primera clase, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues sí, se puede utilizar el verbo para muchas cosas, para describir que somos un estudiante, soy miembro de una familia, de un equipo, em, soy un humano, soy un niño, soy una niña, tengo cierta edad. Se puede utilizar para muchas cosas. Así que pues es el verbo más básico de todos y el que más se va a utilizar. Bueno, ya le voy a cambiar. Si a alguien le faltó algo, ahí luego me avisan, por favor. Luego vimos el abecedario. Creo que lo tienen todos. No sé si alguien me quiere hacer un recordatorio rápido de cómo pronunciamos el abecedario en inglés. Sí, profe. A ver, adelante. Es A, B, C, D, A, F, Y, G, ujú, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ok, ok. Muy bien, excelente. Nada más, pues, un par que quedaron ahí medio raras. La letra E se pronuncia I, como si estuviéramos leyendo la letra I en español. Bueno, así se pronuncia la E, que creo que dijiste E. Todo lo demás estuvo muy bien, entonces sería I. También esta la dijiste bien, nada más un poco, corrigiendo un poco de pronunciaciones double U. Entonces, como decimos U, la U la mencionamos U. Entonces aquí pues va a ser double de doble, double U, ¿ok? Y la Z es Z. Entonces, pues sí, excelente trabajo. Muy buena, pues muy buena pronunciación. Ahora, si les parece, vamos a pasar un poco con lo que viene siendo pues la conjugación de los verbos regulares, que esto es importante para pues poder armar ya oraciones pues, en ciertos tiempos, en especial en el presente y en el pasado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los verbos regulares? Bueno, los verbos regulares son pues como los verbos más comunes del inglés y también pues van a ser los más fáciles de poder conjugar a otros tiempos, ¿no? A otros tiempos como el pasado o el pasado participio, que pues a lo mejor alguno de estos ya lo vieron en español, estos tiempos. Y si no, pues ahorita nos vamos a dar cuenta de cuáles son porque ustedes ya conocen estos tiempos en español, a que a lo mejor no se los han enseñado, ya los han usado varias veces. Entonces ahorita vamos a ver. Mm, pues bueno, ¿les parece si empezamos con estos 4 verbos de aquí? Esta es la forma base, ¿no? Que por cierto, se puede llamar base o también infinitivo. Es el verbo en infinitivo, que es como en español cuando decimos dormir, dormir está en infinitivo. Entonces, cuando decimos cualquiera de estos en esta forma, es como si lo dijéramos en infinitivo.
Pues sí, cualquier, en español pues son verbos que terminan en ar, ir, como comer, dormir, salir, jugar. Ninguno de estos verbos está conjugado en este momento. Y para meterlo a oraciones normalmente, pues incluirlo como acciones que hacemos o que hicimos, hay que cambiarlo de tiempo, ¿no? Entonces, en lugar de decir dormir, decimos yo dormí anoche. O él está durmiendo. Cosas así, ¿no? Entonces, en el inglés es lo mismo. Es exactamente lo mismo y nada más que, pues, simplemente hay que saber cómo se cambian de tiempo estos verbos. Así que, bueno, si quieren ir anotando esta tablita, que pues no es muy importante, nada más es un poco, bueno, les van a servir estos 4 pues, verbos, por así decirlo. Pero ya luego nos vamos a dar cuenta de cómo es exactamente bueno, qué es lo que más nos sirve en este caso. Entonces, podemos empezar por accept. Accept pues significa aceptar. Entonces, su infinitivo va a ser accept. ¿Cómo lo cambiamos a pasado simple? Bueno, el pasado simple es el pasado que utilizamos normalmente, ¿no? Yo dormí, él jugó, ella compró, nosotros estudiamos. Es el pasado que utilizamos de la forma más básica en el español y en el inglés. Entonces, para pasar a todo pasado simple, como podemos ver aquí, la regla es simplemente añadir una D o una ED. Si el verbo en infinitivo no tiene una E al final, como puede ser en este caso accept, se le agrega ED. Si el verbo en infinitivo tiene una E al final, se le agrega simplemente la D para que termine con esa terminación, ED. Entonces, accept, pues es el infinitivo. Para pasarlo al simple past, pues va a ser accepted, ¿ok? Entonces podría ser I accept the homework. En este caso sería yo acepto la tarea. Y el simple past sería I accepted the homework. Yo acepté la tarea. Vemos la diferencia, vemos pues cómo cambia cambia la oración con el verbo, simplemente cambiándolo de tiempo. Y el past participle va a ser exactamente lo mismo. ¿Ok? El past participle va a ser igual. Se le va a poner una ed al final o solo una d, dependiendo de cómo esté el verbo originalmente. En este caso sería accepted. Más adelante vamos a ver cómo funciona el past participle y hacer oraciones porque depende de más cosas que solo la conjugación del verbo. Pero pues de momento es importante que sepan cómo se conjugan los verbos regulares, ¿ok? Entonces, igual, pues de la misma forma tenemos el verbo achieve. Para pasarlo a simple past, simplemente vamos a agregar una D. ¿Ok? El simple past va a ser achieve, past participle, achieve. Siguiente verbo, add. Simple past va a ser added y el past participle va a ser added. Y finalmente para admire, el simple past va a ser admire y el past participle va a ser admire. Bueno, aquí también hubo un error, pero si quieren esto lo arreglamos. Bueno, ahorita quito eso. Entonces, vemos cuál es la tendencia, ¿no? ¿Cuál es el patrón? Simplemente, si sabemos que es un verbo regular y no termina con pues simplemente se le agrega ed. Si termina con se le agrega solamente la d. Aquí preguntaría que qué significa achieve. Bueno, aquí vamos a ver los 4 verbos que tenemos aquí, que son muy poquitos, pero bueno, poco a poco vamos a ir aprendiendo cosas. Verbo accept es aceptar y se puede utilizar de distintas formas, como ya sabemos. Achieve, ¿alguien tiene una idea de qué es achieve?
Archivo. No, no, porque recuerda, es un verbo, es una acción que nosotros podemos hacer. Ok, achieve significa conseguir o lograr. Es como, pues como, simplemente como decir, yo conseguí el primer lugar en una competencia. En este caso sería I achieved the first place, ¿no? Sería tal cual eso. Por cierto, vamos a darnos cuenta que hay diferentes formas pues, de pronunciar las palabras. No es lo mismo de una palabra a otra, entonces hay que ver un poco cómo está escrita y también pues basarnos un poco en las letras. Como podemos ver aquí en esta última palabra que es admire, tenemos una I, que la I, como vimos anteriormente en el alfabeto, se pronuncia I. Entonces cuando la encontramos así, casi siempre, en las palabras, cuando está sola entre consonantes, se pronuncia de la misma manera que la encontramos en el abecedario. Entonces sería admire, ¿ok? Y pues la E al final nunca se pronuncia. En inglés, no. O bueno, nos ayuda a saber cómo pronunciar la letra anterior. Aquí en este caso, achieve es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos pues se nos están juntando dos vocales que son la I y la E, la I and the I. Entonces, cuando tenemos esta combinación se pronuncia I. Entonces sería achieve, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos en achieve. Significa lograr o conseguir. Sirve pues, para una competencia, para un logro, no sé, algo así básico en lo que podemos conseguir un logro. Add, ¿alguien tiene una idea de qué significa add? Recuerden, son verbos. Y pues normalmente no se parecen demasiado al español. Add significa añadir, ¿ok? O en inglés también se puede utilizar para sumar. Cuando aquí decimos en matemáticas, eh, pues, bueno, sí es más que nada añadir. Entonces, cuando en matemáticas les ponen un problema que dice, le añadimos 10 manzanas a las 5 que tenía José. Bueno, en inglés sería add, ¿no? O sea, sería la forma de decirlo. En lugar de añadir, se utiliza add. Muy bien. Y admire, supongo que sí tienen una idea de qué significa este verbo. Admire significa admirar, ¿no? Claramente. Y pues de momento vamos a tener esto. Si quieren, bueno, la siguiente semana yo creo que les voy a estar dejando, les voy a estar enseñando también más verbos, porque pues la gran forma de entender todos los verbos de inglés y la gran mayoría de palabras es simplemente aprendiendo, conociéndolos y aprendiéndoselos. Entonces, pues, ya vimos ahorita principalmente la conjugación de este tipo de verbos regulares. ¿Ok? Al simple past y past participle. Hay dos tipos de verbos, los regulares y los irregulares, ¿no? Entonces, los regulares pues son muy sencillos de conjugar, los irregulares no, esos son pura memoria, solo se aprenden. Y pues la única forma de saberlos conjugar es pues recordándolo. Entonces eso también va a ser un trabajo importante. Y pues también lo veremos creo que la siguiente semana. Entonces, vamos a ir con lo que sigue. Con lo que vienen siendo las preguntas básicas. Muy bien. Cuando queremos hacer una oración en inglés o en español, pues a veces es muy importante, pues, cuando tenemos una duda, saber preguntar. Entonces, estas son las preguntas, pues, más básicas que utilizamos en español. Como pueden observar, supongo que ya están todos familiarizados con estas: qué, dónde, cuándo, quién, por qué, cuál y cómo. Entonces, pues, en inglés se dicen de una forma, ¿no? Entonces, para decir qué, vamos a decir what. ¿Ok?
Para decir dónde, vamos a decir where. Para decir cuándo, vamos a decir when. Para decir quién, vamos a decir who. Para decir por qué, vamos a decir why. Para decir cuál, vamos a decir which. ¿Ok? Y para decir cómo, vamos a decir how. Muy bien. Como pudieron contemplar, ajá, how. Ok. Como pueden ver, pues la mayoría tienen una escritura muy similar. O sea, 6 de estos 7 empiezan con WH, pero se pronuncian diferente, ¿no? Al menos, pues, ciertas partes del verbo. Y el último, pues, también es diferente. Entonces, aquí va a ser, pues, lo mismo. Hay que ver cuál es la vocal que sigue. De hecho, aquí las vocales que tenemos son A, E, I, O y U. Supongo que todos conocen las vocales. En inglés serían A, E, I, O y U. ¿Ok? Muy bien. A, E, I, O y U. Conocemos cuáles son las consonantes. Las consonantes son todas las letras que no son vocales, ¿ok? Son todas esas letras que, como por ejemplo, aquí vemos la C, la N, la D, la Q, la P, la R. ¿Ok? Todas esas son consonantes. Entonces, para cuestiones de pronunciación, pues hay que ver un poco pues, cuáles son las vocales que siguen. Y, por ejemplo, cuando tenemos la W y la H, se pronuncia un sonido muy específico que es como si fuera una J en español, ¿no? O una G. Entonces, como aquí tenemos esta palabra con A, vamos a decir what. ¿Ok? Si quieren, repítanlo después de mí, ya sea con el micrófono cerrado o abierto, entonces va a ser what. What. Ok. Cuando sigue la E, vamos a decir la siguiente palabra, sería where. Where. Como les dije anteriormente, la gran mayoría de veces cuando hay una E al final, no se pronuncia, entonces va a ser where. Luego sigue when. When. Y aquí hay un cambio importante. Cuando tenemos la O, pues ahora se va a escuchar diferente, ¿no? Al combinarse con estas dos palabras se va a pronunciar who. Who. Muy bien. Luego tenemos why, Why. que no sé si recuerdan cómo se pronuncia la Y en inglés. ¿Cómo decimos Y en inglés? O esta letra, la Y. Se dice why. Entonces, como pueden ver, pues la pronunciación de toda la palabra es prácticamente lo mismo a la letra. Va a ser why y sigue which y finalmente how. How. Muy bien. Muy bien. Entonces, pues también la cuestión es de que puedan entenderlo mejor. Pues se va a pronunciar casi como una G cuando tenemos la vocal A, la vocal E y la vocal I. Cuando tenemos después de la combinación de WH, entonces va a ser what, where, when, which. Cuando tenemos una vocal que es la O, y cambia la pronunciación, ahora cambia a sonar la WH como una J. Entonces va a ser who. No what, no what. O sea, si seguimos pues la regla que estábamos, sería who o wo, entonces no, cambia a pronunciarse who. Y pues ya sería todo. Bueno, sería todo de pronunciación y qué significan. Estas también van a ser muy importantes al momento de armar preguntas, o al momento de tener preguntas. ¿Por qué? Porque cuando
les pongan un examen, les pongan una tarea, les pongan cualquier cosa, pues en los exámenes y tareas, las instrucciones casi siempre, pues muchas de ellas traen preguntas, ¿no? Entonces, pues casi todas van a empezar con esto, ¿ok? Entonces hay que saber diferenciar qué significa cada una de estas preguntas en inglés, como qué significan en español, para poder entender nuestras preguntas y poder contestarlas, ¿no? Entonces son 7. Le damos una última repasada. What significa qué. Where significa dónde. When significa cuándo. Who significa quién. Y why, bueno, why significa por qué. Which significa cuál. Y how significa cómo. ¿Ok? Ok. Ok, maestro. Ok, teacher. Gracias, gracias. Ok, teacher. Ok, teacher. Ok, teacher. Entonces, ¿les parece si ahora pues, teacher. pasamos, gracias, pasamos rápido con lo que vienen siendo los colores? No sé si estos ya los conocen o no, o sea, en inglés, obviamente. Yo sí, profe. Ok, muy bien. No sé cuánta gente más, no sé si muchos o pocos, entonces para saber si pasan un poco rápido por esto o no. Si quieren, le dedicamos unos 5 minutos a esto. Pues estos colores son un poco básicos, ¿no? O sea, son como lo más común. Obviamente existen muchos colores, pero pues esto es un poco lo que van a estar usando casi siempre que manejen colores. Entonces, para decir amarillo, el amarillo se dice yellow, ¿ok? El rosa es pink, Pink. pink, muy bien. Morado, purple, Purple. purple. Sí, tenemos una U, pero se dice casi como si fuera una O, ¿no? Entonces va a ser purple. Muy bien. Azul es muy fácil, se dice blue. Blue. Muy bien. Naranja es orange. 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 Pues, en inglés también vemos lo mismo. Pues aquí en español la naranja es no solo un color, también es una fruta que es del mismo color. En inglés pasa lo mismo. Para decir la fruta naranja también decimos orange y el color naranja también. Orange, ok. El verde es green. Green. Green, ok, muy bien. Blanco va a ser white. White. Gris se pronuncia gray. Rojo se pronuncia red. Red. Y negro se dice black. Excelente. Excelente. ¿No? Si alguien tiene alguna duda, a lo mejor de otro color más específico que nos hayamos saltado, alguna duda sobre alguno de estos colores, Maestro, adelante. yo tengo una duda con el blanco, ¿Cuál es tu duda? que no sé pronunciar el de inglés. Ok. Ahí voy, ahí voy. Entonces, pues, como les estaba mencionando anteriormente en las preguntas, pues dependemos mucho de las vocales que están después de, en este caso, de la combinación de W y H, pero también del resto de la palabra es un poco único, entonces, pues, la vamos a leer un poco así, ¿no? White. Entonces, para decir blanco vamos a decir white, ¿ok? A ver, se escribe white, se pronuncia white. Excelente, Elena, gracias. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o de lo que vimos anterior. Adelante. Yo sé decir qué pasaría si en inglés. ¿Cómo? Yo sé decir qué pasaría si. A ver, ¿cómo lo decimos? What is you? Casi, casi. Dijiste, ¿qué pasaría, verdad? ¿O qué pasaría si? Entonces, en ese caso, solo esas palabras sería what if, ¿no? Que es como lo dijiste.
tú dijiste what if you, en este caso pues sería como decir qué pasaría si tú, ¿no? Pero sí, exactamente se dice qué pasaría, sería what if, ¿no? Que es pues es, a ver, Maestro, ajá, ah, el amarillo es hielo, ¿verdad? ajá, exactamente, se pronuncia yellow. Y bueno, pues también gracias, Teacher. y de nada, esa sería la contribución de Jonathan, que es una combinación pues un poco rara, ¿no? Porque en español pues, si volvemos aquí, what solo nos traduce la palabra que. Ujú. Profe, when final, ¿cómo se dice clase en inglés? La clase en inglés se puede decir class. Cuando se acaba la clase. ¿Quieres que te lo traduzca o que te conteste la pregunta? Profe, ¿sí podría regresar hasta donde están los colores? Porque Sí, me claro. faltó uno. Que cuando se acaba la clase. Pues, bueno, ahorita ya se me va a cerrar esta sesión y pues no sé si quieren seguir un ratito o ya con esto. Y también, profe, lo de los verbos infinitivos que dijo. Por favor, Sí. tantito. Bueno, Lo agradecería mucho. saben que ahorita se va a cerrar la sesión. Entonces, si quieren, entramos rápido unos 5 o 10 minutos otra vez y ya ahí terminamos la clase, ¿no?